buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Forbes Talks. Una vez más, hoy vamos a estar hablando de transformación digital. Pero al igual que al resto de las industrias, esta es una transformación digital que no solamente afecta a las empresas y las organizaciones, sino que nos afecta a todos, a los ciudadanos y en concreto a los pacientes del sistema sanitario. Hoy tengo conmigo a 4 ponentes espectaculares con los que vamos a compartir estos retos y oportunidades de la transformación digital del sector sanitario. Vamos a empezar esta mañana con Paula Heller. Muchísimas gracias por acompañarnos. Paula lleva más de 15 años liderando proyectos de experiencia digital. Hoy es la responsable de transformación digital del Sistema de Salud de Cataluña. Es contadora pública por la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, y también tiene un máster en Dirección de Marketing por el ESADE. Buenos días, Paula, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tú te incorporas al sistema de salud hace aproximadamente un año, un poco más de un año, después de esta pandemia y de este inicio de cambio del sistema, ¿no? Empujado un poco por esta gran pandemia que hemos vivido. ¿Cómo ha afectado al sistema sanitario esta pandemia y cómo ha acelerado este proceso de transformación? Buenos días, muchas gracias por este espacio. Me incorporo justamente, como decías tú, en el medio de la pandemia. O sea que la parte que he vivido dentro de CatSalud la he vivido muy intensamente. Y realmente la pandemia ha sido un acelerador brutal en lo que es la transformación del sistema de salud. La transformación digital del sistema de salud era una asignatura pendiente en la cual estábamos trabajando, pero esta aceleración brutal nos ha abierto grandes oportunidades y se ha ido trabajando durante todos estos 2 años a medida de las necesidades que del mismo proceso nos planteaba y a medida de las oportunidades también que teníamos. Se tuvieron que tomar decisiones muy importantes. En un inicio de la pandemia, cuando se conocía muy poco sobre la enfermedad, uno de los objetivos más importantes que teníamos era ayudar a facilitar el acceso al sistema. En ese sentido, y al sistema de una forma cribada. Hemos de pensar que había muchas necesidades, con lo cual teníamos que detectar aquella necesidad más urgente y dejarla pasar. En este sentido, las herramientas digitales y principalmente Stop COVID, que fue la primera herramienta que lanzamos al mercado, nos ayudaba un poco en esta fase de cribado, un formulario que la ciudadanía podía completar de forma sencilla. Intentamos entender un poquillo la sintomatología que tenía, la urgencia de esta sintomatología, y se ponía en marcha un servicio, ya sea a través del SEM, que es el Servei de Emergencias Sanitarias, el seguimiento con un profesional sanitario o también el envío de una ambulancia. Este es un pequeño ejemplo de las primeras decisiones claves que se tuvieron que tomar en este proceso de transformación que hemos vivido y que no tiene vuelta atrás. Yo siempre digo que hemos de encontrar ahora este equilibrio entre lo que ha sido históricamente la asistencia presencial y lo que nos puede dar este nuevo modelo de asistencia no presencial. Este es el gran reto que tenemos también por delante en este sentido. Muchísimas gracias. Interesante la idea de si gracias a la pandemia estos cambios son cambios de por vida o si son cambios que volverán a la normalidad después de un tiempo, pero será uno de los temas que me encantará que tratemos en esta mesa, en la que también nos acompaña Pablo González. Pablo es el Managing Director de FutureRS de Ribera Salud. Es ingeniero superior en informática por la Universidad de Alicante y cuenta con más de 15 años de experiencia, 14 de ellos en el sector de la salud. Pablo, el sistema de salud, en tu caso estamos hablando de salud privada. ¿Consideras que es homogéneo el nivel de evolución y de transformación en el sistema privado como lo está siendo en el sistema público? ¿Contamos ya con un suficiente nivel de interoperabilidad entre ambas áreas, ambos ámbitos? Vale, mi rol principal es el de liderar la compañía tecnológica de Futus dentro de Ribera Salud. Somos una compañía tecnológica, pero que nacimos en el seno de un grupo hospitalario. Entonces, esto lo que nos da es la oportunidad de, aparte de estos servicios que damos dentro del propio grupo, nos permite complementar nuestra experiencia en distintos ámbitos, tanto digamos en sanidad privada
como en sanidad pública, a través de concesiones administrativas o a través de servicios hacia la propia administración. Y también nos encontramos, o también digamos, nuestra experiencia se nutre no solo en España, sino que estamos prestando servicios en otras partes del mundo, como puede ser Reino Unido o incluso Estados Unidos, incluyendo además de lo que es el sector provisor, lo que son los hospitales, clientes aseguradores, como puede ser, digamos, nuestra propia matriz Centin, ¿vale? En este caso, yo creo que no me gusta tanto diferenciar entre sanidad pública y sanidad privada, sino pensar en sanidad, pensar en ciudadanos y en usuarios y en gente que al final tiene una serie de necesidades sanitarias y de salud, y que ambos modelos o ambos tipos de provisiones son completamente complementarios los unos a los otros. A nivel tecnológico, yo creo que nos encontramos con retos muy similares, tanto en un sector como, o sea, en un ámbito como en el otro, y la principal, digamos, reto es el de ser capaz, digamos, de virar de un modelo más centrado, digamos, en los procesos, en los profesionales, de ser capaces de poner al paciente en el centro de todo, identificar cuáles son las necesidades y orquestar todo para que eso, aparte, ocurra. En este tipo de cosas, pues todo lo que es interoperabilidad, compartir información, resulta clave, y estamos pensando, incluso pues hoy podemos pensar entre interoperabilidad entre pues, ámbito público o ámbito privado, pero eso mismo nos sucede también en otros ámbitos, es decir, dentro de un mismo hospital es importante que compartamos la información entre los diferentes servicios o ámbitos de actuación, o incluso, sobre todo, yo creo que si algo ha puesto en relevancia esta pandemia ha sido la importancia de la atención primaria dentro del rol que ejerce en la salud, que sean capaces de compartir esa información y que además sean capaces de hacer que esa información realmente provoquen la acción que viene después, que sea capaz. En este sentido, por ejemplo, la tecnología es capaz de darnos auténticas herramientas muy potentes. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, la inteligencia artificial, que nos permite procesar hoy información de una manera completamente distinta, pero lo importante no es tener esos algoritmos, no es tener solo esto, sino es que realmente haya una adopción real y esto se aplique dentro de los procesos que tenemos. Por ejemplo, durante la pandemia, una de las cosas que hicimos, desarrollamos un algoritmo de inteligencia artificial que lo que era capaz de predecir, había un problema, que era la disponibilidad de camas UCI a nivel global. Nosotros lo que hicimos fue ser capaces de predecir a pacientes que estaban hospitalizados con un índice de acierto brutal, cuáles iban a, o previsiblemente las próximas 24 horas, iban a necesitar una cama UCI. Esto lo que nos permitía era adelantarnos, obviamente la decisión clínica no era de este algoritmo, pero lo que nos permitía era hacer una gestión más eficaz del uso de esos recursos que en aquel momento eran completamente escasos. Y todo esto, pues al final lo conseguimos a través, digamos, de esa interoperabilidad y que teníamos esta información disponible, a través de un procesado eficaz y luego, sobre todo, a la hora de centrar los procesos y los recursos acerca de aquellas decisiones o aquellos puntos que realmente eran. Qué bueno ver, claro, a lo que nos afecta a nosotros los ciudadanos, que es tener una cama disponible cuando más la necesitas o tener una UCI disponible cuando estás jugándote la vida, el ver que ya se está utilizando tecnología tan avanzada como la inteligencia artificial para determinar esa disponibilidad, eso me parece grandioso. Tenemos con nosotros también en esta mesa a una auténtica eminencia en el mundo de la informática y la ingeniería. Es Francisco Ramón García Lombardía, es doctor ingeniero en informática con un Executive MBA, diplomado de grado de Dirección Estratégica de Empresas y miembro de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Madrid. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. La pandemia, como estamos viendo, ha acelerado todo tipo de frentes en el ámbito de la sanidad. ¿Cuáles dirías que han sido los grandes cambios en tendencia de lo que venía siendo la transformación digital en el sector sanitario a lo que está teniendo que ser después de habernos enfrentado a un reto tan grande como ha sido esta pandemia? Pues la verdad es que, sin duda, como decía antes nuestra compañera de mesa, yo creo que hay cosas que ya han venido a quedarse, ¿no? La transformación digital se ha acelerado. Se ha acelerado porque las circunstancias de premura, las circunstancias de alarma y de alerta que hemos vivido todos nos han obligado a hacer un giro de 180 grados. ¿Sobre todo en qué? Pues nosotros, sinceramente, estábamos muy orientados a dar un servicio al profesional sanitario
Y digamos que lo que dedicamos a nuestros ciudadanos en cuanto a sistemas de información era casi residual, hablamos de un 15-20% de desarrollo. Y no voy a decir que se hayan cambiado las tornas, pero sí es verdad que digamos que ahora mismo está casi un 60% de nuestros procesos y un 40% nuestros ciudadanos. ¿Por qué? Porque por las necesidades hubo que acercar los servicios al ciudadano. Nosotros incrementamos los servicios de la tarjeta sanitaria virtual. Gracias a ella nos pudimos dar funcionalidades que hasta entonces eran impensables, como por ejemplo que pudieran sacar un certificado COVID, que pudieran pedir la cita para la vacunación. Yo creo que esto nos ha permitido acercarnos a nuestros ciudadanos, ver las necesidades más de cerca, que no era una necesidad imperiosa en aquel momento. Yo creo que estábamos en un área de confort y hacía falta un cambio de este tipo, ¿no? Yo creo que compaginar los desarrollos dirigidos a nuestros profesionales y a nuestros ciudadanos de una manera equilibrada está ordenando lo que realmente tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, nosotros hubo una anécdota de que pasamos de 200.000 descargas de nuestra aplicación, de nuestra app, en solo 2 semanas a 2 millones, es decir, multiplicamos por 10. ¿Por qué? Pues porque se vio que la demanda de las funcionalidades la gente lo ha agradecido, los ciudadanos están más próximos y nuestros profesionales también, ¿no? Estamos integrando, ¿no? Y lógicamente se han abierto tecnologías que para entonces nos daba como miedo abordarlas, ¿no? La administración, antes un compañero de la privada, estábamos debatiendo previamente, decía que eran quizás más ágiles que nosotros, es posible, ¿no? La maquinaria que tenemos en la administración pública es un poco más lenta, pero también es inexorable, es decir, que llegamos a hacer las cosas, ¿no? Pues nos forzó a meternos en campos que no habíamos experimentado. La inteligencia artificial también fue necesaria. ¿Por qué? Pues porque el análisis de datos, que era un tema, digamos, que era, no de, digamos, que imponía respeto, por decirlo de alguna manera, pues nos tuvimos que abrir, montar una plataforma y gracias a la inteligencia artificial, pues éramos capaces de saber el mapa de calor de donde estaban los brotes y tomar decisiones, ¿no? O sea, yo creo que hemos aprendido todos, ¿no? Y ahora viene la segunda etapa, que es, en base a lo que hemos hecho durante esta excepcionalidad, nos tenemos que volver a repensar, ¿no? Tenemos ya que, pues los nuevos concursos de la administración pública ya se orientan a los microservicios, ya hablamos de la nube híbrida, nos estamos metiendo ya en temas de microservicios, DevOps, todo para adaptarnos al futuro, porque lo que ha venido yo coincido que es para quedarse. O sea, no a lo mejor al 100%, pero todo lo que hemos hecho, sin duda, nos ha servido de una lección, por lo menos en lo que a nosotros nos respecta y creo que a todos los que estamos en esta mesa. Muchísimas gracias, Francisco. Se me ha pasado decir que evidentemente eres el director técnico de Salud Digital de la Consejería de Sanidad de Madrid y por tanto estás hablándonos de algo que hemos vivido aquí en Madrid de primera mano y que hemos visto en acción durante esta pandemia. Nos acompaña también Oriol Viaplana. Oriol es partner de IBM Consulting, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un MBA por la Universidad de Warwick. Oriol, vosotros ayudáis a todo tipo de organizaciones públicas, privadas, especialmente en sector sanidad. Cuéntanos, ¿cuáles son los retos más habituales de estas organizaciones a la hora de enfrentarse a un cambio tan dramático como ha sido tener que dar transparencia a los ciudadanos y tener que resolver una pandemia como ha sido esta? Muy bien. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y voy a coger el hilo de mi compañero, porque sí que ha sido un proceso de aprendizaje también por parte de los proveedores que os hemos acompañado en mayor o menor medida durante esta pandemia, ¿no? Yo creo que el reto principal es, hemos visto que la transformación digital funciona. La pandemia ha supuesto una prueba de concepto bestial, súper intensiva, pero falta un proceso de digestión. De digestión en el sentido de que esta transformación industrial tiene que ser industrializada, estructural en el sistema, ¿eh? Y esto para mí supone 4 grandes retos, bueno, 4 más 1. Primero, entender que la transformación digital no es un tema tecnológico, o no es solo un tema tecnológico, sino que es un tema organizativo, de procesos, que implica todo este patient-centric que estábamos diciendo, y esto la tecnología acompaña, pero no es el fin la tecnología. Esto implica también un segundo reto, que es el del talento, ¿no? Nuevos talentos, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial, supongo que ha supuesto, tanto para vosotros como para nosotros, incorporar nuevos talentos con conocimiento industrial, ¿eh? O tema de diseño, de experiencia del usuario, de experiencia de los pacientes. Un tercer reto,
yo lo diría como la consistencia tecnológica, ¿no? Que me permita llevar nuevos servicios digitales en la medida que la ciudadanía o los profesionales lo necesiten, ¿no? Y aquí es donde enlazo con el tema de arquitecturas híbridas, DevOps, el cloud, todo este tipo de aplicaciones. Y el último reto, yo diría que es un tema de consistencia semántica. Es decir, el tema de la interoperabilidad ha servido para agregar cierta tipología de datos a cierto nivel, pero para que esto tenga más impacto en los procesos asistenciales, en los procesos clínicos, entre dispositivos públicos privados, entre territorios, tiene que haber una homogenización semántica más profunda que la que existe ahora mismo, ¿no? Y este sería el cuarto reto. Y si me dejáis el +1, aprovechando un poco que este es un tema que yo creo que todas las organizaciones, vosotros y nosotros, tenemos que tener arriba de la agenda, es que esta transformación digital sea sostenible, ¿no? También el tema de la sostenibilidad como un input básico casi en todos los proyectos que vamos haciendo. En todas las industrias esta transformación está afectando al cliente, ¿no? a las masas, y en esta en concreto estamos hablando de unos números que a mí me desbordan, ¿no? En el caso de Barcelona, hablando contigo antes, me estabas contando, Paula, una serie de aplicaciones que habéis implementado. Danos una idea un poco de cómo se gesta y qué impacto tiene en la ciudadanía la implementación de tecnología puesta al servicio de la sanidad. Como bien se ha comentado ya en la mesa, las decisiones en el momento clave de la pandemia, por ejemplo, en el caso de Cataluña, fue priorizar la Meva Salut, que es la aplicación digital, la puerta de entrada del Servei Sanitari de Catalán. Fue esencial, ya que ahí fuimos integrando la variedad de servicios que se fueron desarrollando, el certificado COVID europeo, los laboratorios para poder recuperar los resultados, la e-consulta, que fue también otra de las decisiones claves al inicio de la pandemia, en este proceso que yo decía de facilitar el acceso, y en la Meva Salut, gracias a todas esas acciones y a la oportunidad que nos ha brindado este proceso tan acelerado de la pandemia, hemos pasado de tener 400.000 personas a estar arriba casi de los 5,5 millones de personas. Esto significa casi un poquillo más del 70% de los catalanes llevan la Meva Salut en el bolsillo. Para nosotros es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Hablábamos también de qué responsabilidad teníamos. Yo creo que justamente ahora tenemos que intentar, con todo lo que hemos aprendido, diseñar un modelo que sea más eficiente, más justo, más equitativo, principalmente centrado en el usuario. Hablábamos de experiencia de usuario, totalmente de acuerdo, que venimos de un modelo muy tradicional centrado en el servicio, en el hospital, en el médico, en el enfermero, y los últimos años sí que se ha hablado mucho de esta transformación para tener una visión 360 del ciudadano. A mí me gusta hablar de ciudadano y no de paciente. Creo que la prevención, toda esta fase más de anticipación, está también y debe estar muy presente en nuestras mentes para mejorar justamente la salud, el concepto amplio de salud, con lo cual hablar de paciente se me queda pequeño, ¿no? Prefiero hablar de ciudadano. O sea que creo que el impacto es altísimo. En Cataluña hemos tenido muchísimas otras ejemplos. La plataforma, por ejemplo, para vacunar, desde un momento teníamos claramente en la cabeza que necesitamos una solución muy poderosa para poder vacunar a los 7,5 millones de personas con más de una dosis en un contexto totalmente variable y cambiante como teníamos en el inicio de la pandemia. Y tuvimos que comenzar a trabajar en 2 líneas de tiempo muy diferentes, en una línea muy ejecutora y rápida y ágil, para no perder la oportunidad de poner ni una sola vacuna desde el momento cero, y en una línea más de futuro hablo de 2 meses, no hablo no de largos futuros, en una solución mucho más potente, mucho más ambiciosa, que nos permitiría gestionar segundas dosis, terceras dosis, campañas segmentadas según diferentes variables, algoritmos totalmente variantes según el número de días que había que poner entre dosis, si pasas la COVID, maneras de llegar a una inmunización totalmente diferentes. Este ha sido otro gran ejemplo de lo que nos puede ayudar este proceso de transformación digital, y hablabas de números. Hemos llegado en un día a dar más de 230.000 citas, en un minuto más de 630 citas para justamente la vacunación, que para nosotros era el comienzo de la solución.
Estoy visualizando a la enfermera saliendo del despacho del médico con la lista y cantando los nombres y comparándolo con haber hecho más de 600 citas en un minuto, ¿no? Esto es vamos, a los terrenales se nos escapa. Yo personalmente no estoy en Barcelona, pero aquí en Madrid y especialmente cuando hemos viajado, todos los que hemos viajado durante estos últimos meses, la disponibilidad de tener nuestro certificado COVID en el móvil es crítica y ha facilitado ese tránsito entre países, cosa que damos ya por supuesta, pero ha requerido de algo más, como decía Uriol, que pura tecnología. Francisco, cuéntanos a nivel de metodologías cómo tiene que cambiar o qué más tiene que cambiar aparte de tecnología para poder implementar este tipo de soluciones. Bueno, pues como comentaba antes el compañero, es verdad que la tecnología por sí misma, no voy a decir que carezca de valor, pero no es óptima. No es óptima. Antes decía él que es verdad que la transformación se tiene que digerir, ¿no? Tenemos que tener un nivel de madurez para este tipo de iniciativas. Yo creo que a veces esto es como cuando vas comiendo y te pisas el vestido, ¿no? O la falda, ¿no? O lo que sea. Hemos corrido mucho, pero fue necesario que nuestros profesionales también se reciclaran, que no olvidemos, hablamos de tecnología, pero efectivamente, esa concienciación no ha sido difícil. No ha sido difícil porque yo creo que nuestros profesionales en las circunstancias especiales todos nos hemos adaptado, ¿no? Y hemos votado. Antes comentaba, y es verdad, han cambiado mucho el escenario. Hablaba antes ella de Ciudadanos, y tiene razón, porque a nosotros pasó un efecto similar. Pasamos de nuestro centro de neuralgia, digamos, del sistema, era el paciente, que era el prestatario de los servicios públicos de salud, pero esto se extendió. No solamente el que tuviera la tarjeta sanitaria, había que vacunar a todo el mundo. Y gente de mutuas, gente documentada, y esto afloró 800.000 personas más en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que ya están en nuestros sistemas y que han enriquecido. O sea, ha sido otra oportunidad también para mejorar, ¿no? ¿Qué hay que cambiar? Pues yo creo que la concienciación. Yo creo que cuando usamos la tecnología, también nuestros profesionales son un poco reticentes, algunos de ellos, a que el propio ciudadano se autogestione cosas, ¿no? Parece que tenemos un cierto paternalismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, frente al ciudadano. Yo creo que ha llegado el momento de adaptarnos a lo que es el día a día. La gente utiliza las redes sociales, utiliza los dispositivos de una manera, y lo que tenemos que es acostumbrarnos a que eso tiene que ser así, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que los profesionales tienen que pasar por esa maduración, ese acostumbrarse a hacer las cosas de otra manera, nosotros también a entenderlo. Y tenemos que ser conscientes de que aquello que hemos montado tiene que permanecer. Es decir, cuando se ha hecho esta excepcionalidad, tenemos que tener en cuenta que hay que mantenerla, que esto cuesta dinero. Es decir, lo que no puedes hacer es decir, me compro un coche de alta gama y luego le pongo un seguro a terceros. Esto hay que mantenerlo bien. Es decir, que no ha sido el momento, entonces necesitamos esto y se hace. No. Que esto hay que quedarse y hay que mantenerlo a niveles de profesionales, tanto sanitarios como TIC, como de equipamiento tecnológico. Y esa es una cosa que ahora tenemos que ver cómo responden nuestras autoridades, si de verdad en esa digestión que comentabais van a ser capaces también de mantenerla y mantener los presupuestos que hemos tenido en las TIC para esta excepcionalidad, ¿no? Básicamente. Pablo, en el sector privado yo no sé si hay ventajas o desventajas con respecto al sector público en esta transformación digital. Entiendo que las estructuras son algo más pequeñas y por tanto más fácil de tomar decisiones, pero cuéntanos, y más ahora que estás oyendo un poco los avances que hay en el sector público, ¿qué ventajas dirías que tienes en el sector privado en la transformación digital? Vamos, no tanto ventajas y más, porque vamos, escuchando tanto a Helen como a Paco, vamos, todo lo que se está haciendo es brutal y sobre todo teniendo en cuenta la complejidad y la magnitud de las organizaciones que todo esto supone. Desde el punto de vista del sector privado, desde nuestro
desde nuestro contexto, pues son cosas con las que venimos trabajando, digamos, desde hace tiempo, y sobre todo lo que nos permite es, oye, determinados conceptos que teníamos o que heredamos de otras metodologías de gestión, nos permite, digamos, aplicarlo, y sobre todo aplicarlo intentando conseguir un triple resultado, ¿vale? Por un lado, digamos, una mayor eficiencia que tenga un consumo racional hacia los profesionales. Hablamos antes de las camas UCI, los recursos son limitados, lo que queremos es, con los recursos que tenemos disponibles, conseguir el mejor beneficio tanto para nuestros usuarios como para los ciudadanos en otros contextos. Por otro lado, digamos, conseguir unos resultados optimizados, especialmente en temas de calidad y calidad asistencial. La mayoría de nuestros centros, bueno, pues están acreditados a través de un estándar que es la Joint Commission International, que es un estándar de calidad clínica de los más reconocidos, digamos, a nivel mundial y muy exigente. Y luego, por último, yo creo que es algo que valora mucho el paciente, el usuario, es la accesibilidad, es decir, es lo que ellos andan buscando, lo que ellos tienen un problema, quieren tener esos medios disponibles lo antes posible. Entonces, no sé si es una ventaja o no, pero lo que nosotros sí que llevamos tiempo haciendo es intentando, digamos, poner aquellos recursos que tengan más sentido para cada uno de los tipos de pacientes o de necesidades. Intentamos, digamos, no es que un mismo tamaño valga para todos, sino que intentamos segmentar esas necesidades en función de los casos concretos de cada uno de los pacientes o usuarios. Y esto mismo yo creo que es aplicable tanto en contextos privados como públicos. Y aquí lo que es la tecnología acaba siendo un habilitador brutal a la hora de este tipo de cosas. Estamos pensando pues hoy en cuestiones, por ejemplo, no lo sé, para temas de salud mental, pues oye, a lo mejor a través, digamos, de determinados complementos, o incluso podemos poner más accesibles determinados profesionales que a día de hoy son escasos, a través de medios online para determinado tipo de tratamientos que no requiere una interacción física. Esto no supone eliminar la consulta física, pero supone complementarla de tal manera que nos proporcione más accesibilidad. Podemos también, a través, lo comentaba Paco, el tema de esa visión paternalista y tradicional frente digamos, a un modelo donde lo que buscamos es empoderar al paciente. Tú eres dueño de tu salud y lo que te damos son las herramientas para que puedas hacerlo. Pues pacientes, o especialmente, pues, por ejemplo, pacientes crónicos, pues hoy lo que damos son herramientas online a través de las cuales pueden trabajar digamos, continuamente con su médico en el seguimiento de esa enfermedad. Entonces, todo este tipo de herramientas y todo este tipo de cuestiones yo creo que al final redundan en un beneficio incuantificable hacia los usuarios finales. Oriol, yo como ciudadano, como paciente, la verdad es que utilizo tanto la sanidad pública como la sanidad privada. Uno de los retos es que si empiezo algo en la sanidad pública y luego quiero hacer una revisión en la privada, es llevarme conmigo una bolsa con radiografías, un informe médico, ¿no? Y no existe todavía este canal que unifique mis datos en ambos lados, ¿no? Hay como una muralla china que está dividiéndolo todo. ¿Cómo hacemos para homogeneizar los datos en el sector sanitario? ¿Existe ese futuro donde realmente se compartan datos a todos los niveles? Como decía Pablo, no solamente entre público y privado, sino dentro de la misma organización. ¿Cómo se enfrenta uno a un reto tan enorme como es este? Bueno, yo creo que la pandemia ha ayudado en hacer la interoperabilidad en ciertos aspectos más escalable y con una compartición de datos mayor, y al mismo tiempo ha dejado más evidente ciertas debilidades, ¿no? Pero yo creo que para responder la pregunta seguramente tendríamos que decir para qué queremos estos datos, ¿no? Si es para un fin más transaccional, más de agregación de historia clínica a nivel territorio, a nivel organización, a nivel país, no estamos tan lejos, ¿no? Pero yo creo que el poder real de los datos que generan en el sistema sanitario es activarlos en el proceso, ¿no? Activarlos en el proceso del paciente. Y como decía Pablo, los datos no son ni de la entidad privada, ni de la pública, ni de Cataluña, ni de Madrid, son del paciente, ¿no? Entonces, esto da salida a modelos que se han ido hablando en sanidad, que es la medicina personalizada, el data-driven, ¿no? Todos estos tipos de procesos al final topan
con una barrera, que es los datos, ¿no?, semánticamente son inconsistentes, ¿no? Con lo cual, lo que aporta más valor al sistema, lo que aporta más valor al paciente es el intercambio de datos con una profundidad clínica que permita estos modelos, ¿no? Una medicina personalizada, orientada a los datos de cada paciente, ¿no? Y esto me vuelve un poco a los retos que hablábamos antes. En un primer lugar, una consistencia tecnológica, ¿no?, que pueda facilitar este intercambio de datos entre distintos sectores, entre distintos territorios, ¿no? Y el problema de consistencia semántica, ¿eh? Es decir, no, por muchos datos que intercambies, si no son consistentemente, están registrados con un contexto comparable, puede inducir a malas prácticas, ¿no? O no tendrán valor, ¿no? Y lo que sí que estamos viendo, ¿no?, nosotros desde IBM es que los proveedores sanitarios vais hacia ahí, ¿no? Cada vez se están potenciando más estándares no tecnológicos sino semánticos, ¿no? Pues los ISOs, los OpenAir, que cada vez están más en las agendas de las instituciones públicas como una base sobre la que empezar a construir todos estos ecosistemas de arquitecturas digitales en sanidad, ¿no? Y para mí esto es lo que realmente aporta valor cuando tengamos todos estos datos de un proceso clínico, porque ahí la interacción sobre estos datos será mucho más potente. Francisco, nos contabas antes que hay un tema aquí de adopción, un tema cultural también que tiene que trascender a todos los niveles. Hay también un reto de talento, ¿verdad? Esto requiere también de un cambio. Mi visión del sector sanitario es que habitualmente tenemos a doctores y médicos al cargo de prácticamente cualquier función en el sector sanitario. ¿Qué tipo de talento tiene que incorporarse al sistema para poder adoptar estos cambios y para poderlos acometer? Pues yo creo que efectivamente, o sea, yo creo que hay que ver la sanidad, hay que prestar atención a los procesos de lo que llamaríamos el mal llamado el negocio, ¿no?, de la sanidad. Evidentemente hay varias carencias, ¿no? La primera nosotros que hemos tenido, antes lo comentábamos informalmente antes de la mesa, es la incesante demanda y necesidad de perfiles específicos para tecnologías que hasta el momento pues, no habíamos recorrido, ¿no? Nosotros ahora necesitamos gente que conozca inteligencia artificial, necesitamos gente que conozca la nube, que esté acostumbrada a trabajar de voz. Y curiosamente son perfiles de gente joven, de nuevas tecnologías, que no coinciden muchas veces con la base del personal que nosotros tenemos. En nuestro caso también no es tan radical porque dependemos mucho de nuestros partners que se han portado excelentemente también durante la pandemia, pero es verdad que por un lado es esa carencia del perfil tecnológico y luego también hay una falta de gente que se presta al proceso. Es decir, nadie analiza los procesos de una forma reglamentada en sanidad. Y eso sí que es un problema, ¿no? Porque la madurez para adoptar las tecnologías obliga a entender, por un lado, al profesional y también al ciudadano. Y yo creo que esa faceta la tenemos que descubrir ahora, en la segunda etapa, ¿no? Será la resaca que tenemos en la que hacer, y es aprender que la tecnología ya la tenemos ahí y ahora hay que optimizar, ¿no? O sea, esa aplicabilidad la tenemos que estudiar para que no tenga impacto sobre nuestros profesionales de forma negativa y, por supuesto, para que nuestros ciudadanos que han empezado, o como decía en el término mi compañero Pablo, de empoderarse, que no lo pierdan, que se acostumbren a esa dinámica, ¿no? Antes estábamos hablando de, bueno, pues, cómo interfasar o cómo hacer interoperables los sistemas. Pues, hombre, interoperables, yo coincido que con Salud tenemos un concierto. En el término de intercambio de información lo son, la tenemos, pero es muy difícil llegar a un estándar, es muy difícil, la dinámica es compleja. Entonces, ¿qué es lo que se puede optar? Nosotros hemos elegido, por ejemplo, FHIR como, no es un arquetipo, pero sí como un medio de normalización, que la gente os pueda acompañar o no. ¿Cómo trabajamos en la línea? Pues en la tarjeta sanitaria estamos liberando código para que todo aquel que quiera integrarse con nosotros de proveedores lo pueda hacer, ¿no? Facilitar sobre todo a las farmacéuticas y demás. Pero luego también hay que potenciar a lo mejor una salida en paralelo mientras estudiamos, que es que si yo tengo mis datos aquí y yo me llevo mis datos clínicos, como hemos dicho, que pues somos los custodios, no los propietarios, estamos facilitando que por lo menos la información, si no es interoperable, yo la pueda tener y presentar. Y yo creo que el futuro pasa en trabajar en paralelo esas líneas, ¿no? En hacer, digamos, una sanidad móvil. Y luego, a ver, yo creo que el futuro, en Estados Unidos ahora, en la semana pasada, hablaban
una conferencia interesante, decían que el futuro era que no nos van a sanar, nos acabarán preparando. Habrá factoría de salud y no está tan lejos ahora, suena así un poco esperpéntico, un poco futurista, pero existe impresión de órganos ya para evitar rechazos y ya hay unos planteamientos a lo mejor muy futuristas que a corto tiempo no podrán tener una aplicabilidad, pero yo creo que a medio plazo yo creo que van a ser una realidad. La tecnología va a avanzar exponencialmente gracias a estas circunstancias, fíjate. Paula, cuéntanos un poquito, porque tú siempre hablas del ciudadano y hablas de la aplicación de la transformación digital al servicio tanto presencial como no presencial. ¿Qué es esto de lo presencial y no presencial y cómo se le ayuda al ciudadano, aparte de esos momentos en los que sí es un paciente? Me gusta esta pregunta porque para mí el gran reto que tenemos por delante va alineado en encontrar este equilibrio, ¿no? La pandemia nos ha permitido poner en juego muchas herramientas digitales para ayudar a la no presencialidad, la e-consulta, la videoconsulta. Nos ha enseñado la pandemia que podemos tener una cita con un médico sin movernos de casa. Pero yo siempre digo que no debemos de olvidar, y eso que formo parte justamente de esta fuerza de transformación digital, no debemos olvidar que el sistema de salud es un servicio principalmente presencial y la no presencialidad o las herramientas digitales no han llegado para quitar la presencialidad, ¿no? Para sustituir esta presencialidad, sino que creo que han ayudado para enriquecer la visita de valor. Este es un concepto también que nosotros utilizamos mucho dentro del sistema en Cataluña. La visita de valor es aquella visita donde el profesional sanitario ha de hacer cosas que son indelegables. Entonces intentamos enriquecer esta visita, las herramientas digitales nos pueden ayudar justamente en este enriquecimiento, delegando a herramientas digitales la realización de tareas que no aporta valor que las haga un profesional sanitario, ya sea una enfermera o un médico. Y dejando estos minutos de cita que tiene el médico para que justamente los invierta en aquellas tareas que son indelegables, que son de valor. Hablamos mucho del empoderamiento también en Cataluña. De hecho, acabamos de presentar el Plan de Salud 2021-2025, donde una de las grandes palancas de cambio es el empoderar al ciudadano, el hacerlo copartícipe en las decisiones de salud. Venimos de un modelo muy paternalista, en donde el médico es el que sabe, el médico te cura y el médico te vuelve a enviar nuevamente a la vida cuando estás sano. Y vamos hacia un modelo, creo yo, totalmente centrado en el usuario o en el ciudadano, en donde el ciudadano necesita esta información para participar de forma activa en las decisiones que respectan a su salud. O sea que las herramientas nos tienen que ayudar muchísimo, nos tienen que ayudar a construir un modelo más eficiente. Un modelo, justamente este equilibrio entre la accesibilidad y la no accesibilidad, para mí tiene que ver mucho con el momento que vive cada persona, con la realidad del territorio. Las tecnologías nos permiten llegar más lejos a veces en momentos complicados de hacer una movilización física, pero tenemos que pensar en este gran equilibrio, sin perder de vista la presencialidad que es básica en el tacto. Muchos de los usuarios, de los pacientes nos decían: tengo la sensación que estoy perdiendo el contacto humano, y en eso va en detrimento de la calidad del servicio. Estas son alarmas que tenemos que también ir escuchando y construyendo en la línea de que sea una transformación que gane el ciudadano y que gane el sistema también, porque nos puede ayudar a ser más eficientes a nivel recursos. Eso es, bueno, Pablo hablaba antes de cómo se puede utilizar inteligencia artificial para determinar las camas disponibles. La otra palabra clave en esto es la telemedicina, ¿no? ¿Qué es esto de la telemedicina? Cuéntanos. Pues bueno, yo creo que puede tener unos aspectos o un espectro muy amplio, pero la clave, que yo creo que en todo lo que tiene que ver con telemedicina, pues lo podemos pensar, digamos, tanto desde un uso profesional paciente, que es lo más obvio, la teleconsulta que se ha hecho en muchos sitios a raíz de la situación con la pandemia, pero sobre todo la gran ventaja que nos da la telemedicina, las tecnologías de la información, es poder
distribuir esos procesos y esa información. Es decir, por ejemplo, hay determinados profesionales que son muy escasos, hablábamos de los profesionales tecnológicos, pero no solo ahí, también en el sector sanitario hay una escasez brutal de profesionales, incluso en algunas especialidades concretas, incluso más todavía. Bueno, pues a través de este tipo de herramientas hoy pues podemos democratizar ese acceso a otra serie de profesionales sin necesidad de que estén en una misma presencia física. Podemos hablar pues, de apoyo de dermatología, podemos hablar pues, de procesos como radiodiagnóstico, donde digamos, a través de esta telemedicina somos capaces digamos, de ponerla digamos, más disponible para todos los pacientes. Y luego, pues, por supuesto, todas aquellas digamos, atenciones online que podamos hacer con el paciente. Es un cambio de paradigma y que yo creo que la pandemia ha dado un vuelco brutal. Nosotros llevábamos, digamos, desde el año 2012, 2013, veníamos trabajando con consultas online para nuestros pacientes y con canales de acceso y de demanda online, pero sin embargo en este periodo ha sido cuando más, digamos, se ha solicitado y ha sido, digamos, lo que los propios profesionales, al final siempre han sido estos pacientes los que han sido esa palanca de cambio para que cambiásemos como organización el chip completamente y potenciásemos más este tipo de herramientas. ¿Creéis que los profesionales del sector están predispuestos a estos cambios? ¿Dónde están las resistencias? Uriol, ¿os encontráis con muchas resistencias en la implementación de transformaciones de este estilo? O sea, yo creo que las pocas que había era más porque el foco y la presión estaba en otro sitio y que la pandemia las ha destrozado. Vamos, yo creo que ha habido un cambio cultural en general en el sector muy bestia y que yo creo que hace una base muy sólida para encarar esto, ¿no? Contando con que el enfoque tiene que ser el que resaltaba Paula, ¿no? Y nosotros en IBM hicimos un punto de vista que decía lo que hay que promover es la desdigitalización de la salud, ¿no? En este sentido de proteger el impacto de valor, proteger la presencialidad. ¿Y cómo conseguimos esto? Como decía Paula otra vez, hiperdigitalizando todo lo otro, ¿no? Con algoritmos de inteligencia artificial, que tampoco hace falta el gran algoritmo de la genómica, no sé cuántos, que es otra línea, pero a lo mejor la inteligencia artificial aplicada a algoritmos de baja calidad, ¿no? De baja inteligencia, tiene un impacto brutal en el sistema, porque hay tanta repetición de estos procesos que lo combinas con automatización y los silos de ineficiencias que destapa son brutales, ¿no? Con lo cual yo creo que entre las videoconsultas, los portales, las tarjetas virtuales, los profesionales han visto que esto no es algo que vaya en contra, sino va a favor de proteger esta presencialidad, proteger esta brecha digital y que se puedan focalizar en lo que de verdad ellos tienen que dedicar sus carreras, que es en la atención clínica de valor, ¿no? Y lanzo a la mesa, porque evidentemente a nivel tecnológico todos estos cambios son tremendamente exigentes, cuanto más cuando estamos hablando de la ciudadanía. Estamos hablando de unos volúmenes de datos tremendos. ¿Está la tecnología ya a la altura de las necesidades del mundo sanitario? ¿Tenemos ya soluciones como para abarcar todas las soluciones que queréis implementar? Yo particularmente pienso que sí. Yo creo que, de hecho, el mercado nos ofrece más posibilidades de las que podemos digerir. Esa es la realidad, ¿no? Nosotros, por mucho que queramos aplicar, hay un portfolio enorme, no solamente de productos, sino además de gente que es capaz de acompañarte a implantarlos, porque no olvidemos que las soluciones carecen por sí mismas de valor si no sabemos implantarlas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay el nivel de madurez adecuado. Y como comentábamos, yo creo que nuestros profesionales también están concienciados. Esto nos va a ayudar mucho. O sea, las barreras de resistencia que había iniciales efectivamente ahora se han reducido drásticamente. Yo creo que ellos ven en el factor de la videoconsulta, la consulta, la televisión, ven pues salidas para poder tratar a los usuarios. ¿En qué estamos ahora peleando? Pues estamos peleando de que, por ejemplo, nosotros estamos poniendo ahora en marcha la videoconsulta. ¿Qué es? Es una variante que lo que hace es que desde el propio móvil entras en una sala virtual, se embebe con el sistema con el que trabaja el médico, es decir, acercamos más la frialdad del proceso, de que antes pues tenías que conectarte una hora, era más complicado. Estamos simplificando todo.
O sea, ¿por qué? Pues para que lograr esa proximidad que a veces es necesario simularla, ¿no? Pero yo creo que tanto los ciudadanos como los profesores están en línea y tecnología para poderlo hacer creo que hay suficiente. Y es una cuestión de lo que hablamos del proceso, la concienciación, la formación y la preparación. Yo creo que también hablamos de los profesionales, pero nuestros ciudadanos también eran remisos a ciertas cosas y ahora mismo están mucho más abiertos a estas tecnologías y a estas facilidades que lo estaban hace desde luego 3 años. Eso lo hemos podido también comprobar nosotros particularmente. Y complementando, vamos, esto, yo creo que a día de hoy, vamos, el nivel de tecnología disponible es completamente brutal. O sea, tanto fabricantes como IBM o proveedores de servicios, te permiten hacer cosas que eran impensables a día de ayer. Es decir, a golpe de 4 clics, simplificando el proceso, somos capaces de desplegar una infraestructura brutal que antes tendría unos periodos de aprovisionamiento que te dinamitarían todo el proceso. Entonces, esto lo que nos permite es, desde el punto de vista tecnológico, ser más ágiles y evitar esas barreras, esos tiempos, pero lo que es importante también es entender cómo abordamos esto. Es decir, esta transformación no va a ser un viaje en línea recta, va a ser un viaje en el que vamos a tener que virar mucho. Va a ser muy importante, no es un proceso tecnológico, lo comentábamos antes en la mesa también, yo creo que es muy importante abordarlo con equipos multidisciplinares e incluyendo a estos pacientes y escuchándolos de forma continua todo lo que tienen que decir y sobre todo asumiendo que este es un camino. Hace falta no entenderlo como un piloto o acciones concretas, sino decir, oye, un viaje con una estrategia y con un destino final, independiente y asumiendo casi principios de las filosofías allá. Y decir, lo importante no es ser perfecto, sino ser capaz de fallar muy rápido para poder adaptarte a los cambios y ser capaz de proporcionar ese valor final, que ese valor final, me acuerdo yo, hace años, incluso en algunos contextos se medía el nivel de digitalización en función de cuántos PCs se habían comprado. Estamos hablando de algo completamente distinto, es qué valor somos capaces de proporcionar a nuestros usuarios, a nuestros ciudadanos y cómo somos capaces de transformar la manera de proveer estos servicios sanitarios. Totalmente de acuerdo. Poco que agregar. Yo creo también que la tecnología está en nuestras manos, es totalmente posible. Más veo el esfuerzo que tenemos que hacer para encontrar este equilibrio, este modelo, que no tanto en la tecnología. Y yo siempre rescato y me resalto también la visión desde la parte del ciudadano, del usuario, la experiencia de usuario. Aquí creo que también tenemos mucho camino por recorrer para acompañarlo también al usuario en este gran cambio que hemos vivido todos juntos con la pandemia. Uriol, ponnos unas cuantas palabras clave sobre la mesa en esta respuesta. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de la nube, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que ahora mismo hay como decía Paco, hay un stack tecnológico que no nos lo acabaremos. Pero otra vez no es lo relevante, ¿no? Yo me emociono cuando escucho que estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque no va de implantar la videoconsulta, sino va de rediseñar el proceso para que la videoconsulta se aporte valor al profesional y sobre todo al ciudadano, ¿no? Y esta es la aproximación que garantizará el impacto final, ¿no? Y otra es, muy bien, hemos hecho muchas cosas durante la pandemia, el proceso de digestión no puede ser abandonar el agilismo, sino hacer agilismo, como decía Pablo, a nivel industrial, con un fin, ¿no? Y tener un plan estratégico, pero que me permita hacer estos proyectos rápidos que son los que te legitiman toda la estrategia. Y en este sentido, pues, no sé, levantar una aplicación en 5 minutos y consumir un asistente cognitivo en 10 minutos, todo esto es brutal, ¿no? Y esto, aunque existía por ahí, lo hemos usado ahora a unos niveles que nos permiten decir, este es el camino, ¿no? Y para mí esto es lo más relevante, ¿no? Bueno, en estos Forbes Talks intentamos desvelar algo de futuro y ver algo de tendencias, hacia dónde van las cosas, especialmente en lo que nos afecta a los ciudadanos. ¿Qué podemos esperar del sector sanitario, público, privado? ¿Qué cosas veis en el futuro más inmediato que van a afectarnos a los ciudadanos gracias a estas implementaciones? Bueno, yo creo que lo que más va a dar es la capacidad de autogestión. Yo creo que el siguiente paso es esa parte de autogestión. Hablamos de empoderamiento, pero yo creo que es la autogestión, ¿no? Ahora, la posibilidad de que alguien con un dispositivo móvil
sea capaz de quitarse el miedo, la incertidumbre o la ansiedad porque se siente con unos síntomas y sea capaz de que con un dispositivo le pueda calmar, tomar una medida o derivarle si procede por sus síntomas al 112 con una autollamada o que le diga no se preocupe que usted ahora mismo ya estamos mandando un mensaje a las urgencias, debe de ir. Yo creo que esa autogestión va a facilitar la vida de los profesionales, la vida del ciudadano y sobre todo vamos a optimizar muchos procesos porque yo creo que un gran esfuerzo de lo que se hace en sanidad va muy orientado simplemente a la imprevisibilidad de ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, las urgencias o las circunstancias que hay muchas veces que no son necesarias. Yo creo que esto va a permitir esa autogestión, ¿eh? Yo creo que nuestros ciudadanos empiezan a estar preparados. Los colectivos que más usan estos dispositivos son evidentemente los jóvenes, pero también tengo que decir que las personas mayores empiezan a confiar también en este tipo de dispositivos. Pero hay que poner sentido común. Es decir, como antes decía Ellen, es decir, hay que poner un equilibrio en no perder el contacto con el ciudadano, con nuestro paciente, ¿no? Si somos capaces de poner sentido, simplemente sentido común, de utilizar las tecnologías de una forma racional cuando realmente son necesarias, creo que es la clave. No se trata de poner tecnología por ponerla. Hay muchas cosas que nosotros pusimos hace 4 años que no tuvieron ninguna aceptación. Sin embargo, en la pandemia han tenido mucha aceptación. Yo creo que esta experiencia, este conocimiento que hemos adquirido por todas partes, profesionales, los TIC, la ciudadanía, todo el mundo, tenemos que interiorizarlo y a partir de ahora no perderlo, o sea, no dejarnos otra vez caer en la dinámica del confort, sino simplemente dejar llevar las cosas. Si nos basamos en la tecnología de mercado, que es suficiente. La concienciación ciudadana, que yo creo que ha despertado. Digamos, el buen hacer de nuestros profesionales, que también están adoptando las tecnologías, están viendo las ventajas. Yo creo que es una cuestión de inercia y que esto ya es inexorable y que tenemos que caer en mantenerlo adecuadamente y simplemente dejar la inercia. Si esto nos va a empujar el propio mercado y la sociedad de alguna manera, pienso, ¿eh? Sí, yo creo que es de lo que más va a ser relevante, ¿no? Y para mantener este pulso y esta inercia, cuando hablamos de mejorar la experiencia del paciente, también implica unos retos grandes para el sistema, ¿eh? O sea, por ejemplo, imaginaos consultar una analítica en una aplicación móvil, ¿no? Ahora mismo es una burrada con los asteriscos, con las líneas. Esto implica o sea, pensar en la experiencia del paciente implica un rediseño, o sea, gente de diseño que acerque todos estos mensajes clínicos a una forma mucho más entendible y al dispositivo desde el que lo consuman, ¿no? Y estos son, otra vez, ¿no?, retos de proceso tecnológicos y de conceptualización del diseño de qué piensa el paciente cuando abra la aplicación, ¿no? Cómo va a entender los mensajes que le doy. Y esto también lo tenemos que poner, ¿no?, en la mente de todo el ecosistema, porque será muy relevante, ¿no? Si no, todos estos mensajes que le demos quedarán en saco vacío, ¿eh? Me encanta lo de dejar de autosugestionarnos buscando las consultas en Google, ¿no? Como hemos estado haciendo hasta ahora, que me parece importante. Pablo, ¿tú qué ves como futurible? Bueno, yo creo que lo primero, hemos salido de este sprint de ahora. Yo creo que lo que toca es coger un poquito de aliento y también reflexionar sobre lo que hemos hecho. Hemos hecho muchas cosas, muchas muy bien, algunas mejorables, y no necesariamente todo lo que hemos hecho se tiene que hacer en esa misma vía. Hablábamos del tema de personalizar la atención, la presencia, tenemos que ver, y también este tipo de cosas han sido sobre un contexto concreto, sobre, digamos, una presión pues, de una pandemia, una conciencia diferente de determinadas cosas y sobre todo un músculo brutal de todos los profesionales sanitarios, que los que han sostenido bastante de la situación que hemos tenido. Entonces, ese es el primer punto, y luego sobre todo yo creo que la vía también, o un punto clave hacia el que tenemos que ir, es hablamos de empoderar a los pacientes, hablamos de empoderar
también a los profesionales. La única manera de hacer esto es a través de proporcionarles más información y permitirles decidir y tomar decisiones sin ningún tipo de miedo. Yo creo que cuanto más transparentes seamos entre organizaciones, con nuestros pacientes, con nuestros profesionales, mejores decisiones tomaremos, incluidas decisiones tan simples como al final, los que acaban iniciando determinadas acciones dentro de este patient journey, dentro de los propios pacientes, pues son los propios pacientes. Es decir, por ejemplo, en algo tan simple como voy a urgencias o no voy a urgencias, pues por ejemplo, disponer de la información de cuál es el tiempo de espera que me voy a encontrar cuando voy, me va a poder ajustar la decisión de a dónde voy para este tipo de necesidad y nos va a permitir, por un lado, poder atenderle de una manera más eficiente, poder atender a otros pacientes de una manera más eficiente porque no están atendiendo a ese otro paciente que igual no hace falta y siendo capaces de balancear lo todo. Y luego, sobre todo, yo creo que hablábamos de la sanidad pública, la sanidad privada. Yo creo que la colaboración público-privada en todos los sentidos está ahí y yo creo que es una alianza muy potente que nos permite crecer y proporcionar, digamos, beneficios hacia los ciudadanos, que son los destinatarios finales de todos los servicios que prestamos. También ahorrándonos tiempo a los ciudadanos en la dedicación que le tenemos a nuestra sanidad, que es tremendo. Es tremendo. Paula. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha venido hablando en la mesa. Yo creo que el futuro va para allí. El futuro va a facilitar el acceso, el futuro va a pensar más en la experiencia de usuario, en línea de lo que decía Uriol. Muchas veces las soluciones, dado que vienen de un modelo muy tradicional, están pensados en un vocabulario muy dirigido al profesional sanitario, cuando en verdad el que los está consumiendo es un ciudadano. Pues estamos en este proceso también de cómo se muestran los datos, cómo puedo recuperar estos datos de una forma amigable, de facilitarle la vida al ciudadano, siempre sin perder el rigor científico que hemos de tener, obviamente, en este tipo de información, ¿no? Pero creo que el futuro, en lo que respecta a la experiencia más de usuario, estamos en la línea de empoderarlo, darle información, hacerlo partícipe y entre todos haremos un sistema seguramente mucho más eficiente, un mejor uso de los recursos que tiene el sistema público, que esa también es una gran responsabilidad de todos los que estamos en esta mesa. Con lo cual creo que ahí está el futuro y muy alineado a lo que decía Pablo. Yo creo que venimos de una experiencia que ha sido un acelerador tremendo a nivel de transformación digital, pero ha sido una excepción. No podemos vivir con una pandemia todo el tiempo detrás nuestro, con lo cual tenemos que pensar un poquillo qué recogemos de esta experiencia. Hay muchísimas cosas buenísimas que nos ayudarán a encontrar este equilibrio, pero hay cosas que las tendremos que dejar sencillamente para un momento de tanta tensión como es el que hemos vivido en una pandemia, ¿no? Encontrar este equilibrio. Absolutamente. Desgraciadamente nos quedamos sin tiempo. Es un tema con el que podríamos pasar unas cuantas horas más y seguro que aún así nos surgirían novedades. Os voy a pedir que en una frase nos resumáis un poco lo que ha salido de esta mesa y lo que para vosotros es la clave de aquí en adelante de la transformación digital del sector sanitario español. Uriol, ¿quieres empezar tú? Perfecto. Yo diría que estamos ante una oportunidad estratégica para transformar el sistema sanitario español para los próximos 20-30 años, ¿no? Ahora mismo hay una ventana de oportunidad, el tema de plan, hay un plan, hay unas tecnologías, metodologías detrás que están legitimadas y hay que tener, ¿no? Hay que acelerar esta visión para la transformación del sistema, ¿no? Teniendo en cuenta una cosa muy relevante que ha dicho Paco, de vigilamos con la mochila que nos deja esto, ¿no? Que el recurrente sea sostenible, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo el foco que hay en el sector nos da una ventana de oportunidad única para una transformación de impacto, ¿no? Pablo. Yo, resumiendo, simplemente creo que tenemos todos los ingredientes. Yo creo que la necesidad es clara, la tecnología y los habilitadores están disponibles y la concienciación tanto de los profesionales, de las organizaciones como de la ciudadanía está ahí, con lo cual el momento es ahora y tenemos que ir a por ello. Francisco. Bueno, yo si tuviera que elegir una frase, pues diría que gracias a estas circunstancias hemos logrado conciliar las tecnologías y las personas. Tanto nuestros usuarios
como nuestros ciudadanos, ¿no? Yo creo que usuarios me refiero a nuestros profesionales sanitarios. Yo creo que es una oportunidad que debemos de aprovechar. Yo creo que hay lecciones aprendidas para lo bueno, como decías, lo mejorable. Por muy elegante no decir lo malo, ¿no? Porque también hemos tenido nuestros pequeños fiascos, ¿no? Pero yo creo que en el balance es claramente positivo. Yo creo que hemos aprendido todos, pero para mí lo más importante es que tanto la tecnología ha cogido un protagonismo que sin duda, sin existir, no hubieran podido hacerse las cosas que se han hecho. Y yo creo que las personas la han comprendido, han visto la necesidad y yo creo que ahora mismo van coalineadas y van conciliadas. Y yo creo que para mí es lo más importante en estos momentos. Paula. Creo que tenemos una gran responsabilidad, una gran oportunidad de construir este sistema de salud más eficiente, más justo, más equitativo. Y esta asignatura pendiente que teníamos de poner al ciudadano en el centro de la relación, creo que es el momento de hacerlo. O sea que lo tenemos todo por delante. Pues yo personalmente me quedo muy tranquilo de saber que profesionales como vosotros estáis al cargo de esta transformación y que nos estáis ayudando a acercar esas posiciones entre ciudadano y sector sanitario y nos estáis optimizando todos los procesos que se tienen que llevar a cabo para cuidar de nuestra salud. A los que nos habéis estado viendo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí este Forbes Talks sobre transformación digital del sector salud. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos y espero veros de nuevo pronto en esta mesa. Muchas gracias. Gracias.